Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. Hace más de una semana se celebró el Día del Libro, el 23 de abril específicamente, y hoy queremos honrar ese instrumento, esta especie de portal a mundos fantásticos, realistas que nos llevan al conocimiento. En ellos está contenido todo y en muchas ocasiones nos salvan de tanta realidad. Para ello hoy hablaremos de Jean-Paul Sartre, el filósofo, ensayista, novelista, cuentista, pero sobre todo intelectual francés, quien hizo además uno de los elogios más memorables, pero también menos conocidos o publicados sobre la lectura, la escritura y el libro, desde luego. Pero antes haremos un breve perfil de este gran novelista consagrado, pero muchas veces mal leído o malinterpretado por su doctrina del existencialismo. Jean-Paul Sartre nació en 1905 en París. Su padre, quien fue oficial de marina en este país europeo, falleció al año siguiente, por lo que principalmente su educación estuvo sobre la base de lo que lo educaron su madre y su abuelo materno, Anne-Marie y Charles Schweitzer, respectivamente. El entorno en el que se desenvolvió Sartre fue de hecho lleno de atenciones, acomodado, burgués en resumen, y es en esta etapa de su infancia y niñez hasta casi alcanzar la pubertad, la que será clave y definitiva para el resto de su vida por su encuentro con los libros, hasta llegar a tener una devoción casi religiosa hacia ellos. Pero más adelante abordaremos con más detalle este lapso de su vida que será también el mejor ejemplo, contradictoriamente, del existencialismo, del hombre que se hace a sí mismo y es el producto de sus acciones. Con los años, Sartre estudiará en dos liceos durante su etapa escolar, pero es en la Escuela Normal Superior del país, la más prestigiosa de toda Francia, donde coincidirá con una serie de futuros grandes escritores y filósofos como Raymond Aron y Simone de Beauvoir, donde realmente consolida sus conocimientos en las letras. Allí siguió sus estudios universitarios de filosofía, doctorándose en el año 1929. Esta institución, la Escuela Normal Superior de París, ha sido mundialmente reconocida por su altísimo nivel académico, hay que precisar ello, tanto en lo científico como en las ciencias sociales y en la historia misma, por haber dado al mundo más de 10 premios Nobel de literatura, así como a magníficos filósofos como Michel Foucault, el investigador Louis Pasteur, entre otros. Con el tiempo, Sartre también ganó una beca para irse a Alemania en el año 1933, año en el que se curtirá de toda la filosofía reciente de entonces y conoce también la doctrina de Edmund Husserl sobre las impresiones. Estas experiencias previas lo van a conducir con los años a formar su propia doctrina y que lo llevaría también a la celebridad. Nos referimos al existencialismo, que bien puede ser sintetizada en una frase, en el que la existencia precede a la esencia. Primero se existe, luego se es. Esto en el sentido de que los seres humanos existimos como tales, ajenos a nuestra voluntad, sin consultas previas, evidentemente, casi como otra cosa más que existe en cuanto tiene presencia y es percibida. Es el énfasis en esta condición, el paso previo a la esencia, donde se desarrolla también el hecho de las acciones y la libertad para elegir qué podemos ser, así como la responsabilidad que ello lleva tras cometer ciertos actos. Básicamente la filosofía del existencialismo, a grandes rasgos, resalta mucho la conciencia del ser humano y la angustia que produce en muchos momentos. Y esta palabra es fundamental en la filosofía sartreana, la elección. El elegir, el problema de la elección, un dilema, conduce en muchos momentos al hombre a la incertidumbre, a la angustia, pero también concede la libertad. De allí también otra de las geniales inferencias de Sartre, en la que destaca lo siguiente: el hombre está condenado a ser libre. Se trata de una filosofía que conduce a la acción, no al quietismo, como bien lo decía en una célebre conferencia titulada El existencialismo es un humanismo. Como un punto aparte puedo mencionarles que este es un texto crucial que les puede introducir de forma más clara a la filosofía sartreana, pero que lamentablemente casi no hay ediciones en físico de este texto, pero pueden encontrarla de todos modos en internet. Ya haciendo este punto aparte, fue por esta época de los años 30 del siglo XX donde Sartre también se desempeñó como profesor de literatura y también va a publicar su primera novela, La náusea, para luego continuar con su trilogía de novelas La edad de la razón, El aplazamiento y La muerte en el alma, donde amplificará en cierto sentido estos conceptos y estos ejemplos también de la filosofía del existencialismo. En los años 40, Sartre tendrá una intensa actividad política contra la Segunda Guerra Mundial y escribirá fundamentalmente obras teatrales y filosóficas como Las moscas y su famosa pero oscura y pantanosa para muchos El ser y la nada. En 1945 fundará, junto a su pareja Simone de Beauvoir, la mítica revista Los tiempos modernos.
Por esa época aproximadamente ya conocía a Albert Camus, con quien también trabó amistad y simpatías por enfrentarse a los problemas políticos de su época, hasta ya el posterior distanciamiento entre estos dos grandes escritores de las letras francesas, por temas ideológicos e incluso literarios. En 1964, Sartre, por su gran aporte a la lucha por la independencia del hombre y la verdad, es premiado con el Nobel de Literatura, que terminó rechazando por razones ideológicas y políticas. La producción literaria y filosófica de Sartre continuará de forma periódica hasta los años 60 y 70, con distintas polémicas sobre el marxismo, el comunismo, así como sus apoyos a las protestas estudiantiles de mayo del 68, en Francia también, y otros acontecimientos importantes del siglo pasado. En 1980, finalmente falleció este gran autor aquejado ya por distintos males de salud, ciego y con crisis de hipertensión. En resumen, Sartre ha encarnado la figura principal del escritor comprometido, que no se queda al margen ni es ajeno a los problemas sociales y políticos de su tiempo, que interviene en ellas activamente y que concibió la literatura como acción, una protesta, y que sí puede operar sobre la realidad. Este es su principal aporte, a pesar de que muchas de sus ideas, al menos en cuanto a política y a ideología, no hayan podido pues traspasar la prueba del tiempo, como se dice. Bien, sin más preámbulos, vamos a explicarles lo que les comentaba minutos atrás sobre la etapa fundamental de Sartre, la que definió prácticamente su vida como lector y escritor. El libro que explicaremos hoy es también uno de los más breves, pero con mucho material autobiográfico. Nos referimos a Las Palabras, que quizás sea su texto de mayor estilo, en la que convergen la brevedad, la inteligencia, el testimonio, la confesión, todo a un mismo tiempo. En definitiva, es un proyecto brillante que apareció en el año 1963 en su revista Los Tiempos Modernos, en 2 entregas. Y bueno, tiene realmente una carga íntima muy grande. Y la edición que les acabo de presentar es de la editorial Losada, del año 1972 específicamente, y que forma parte de una serie de publicaciones que hizo esta editorial argentina en América Latina, trayéndonos varios escritores europeos que en su momento no eran tan editados, al menos en la región. El libro en realidad es bastante corto, tiene 160 páginas, y se trata, como les comentaba, de un libro que forma parte de una serie de publicaciones también sobre Jean-Paul Sartre específicamente, ¿no? Este libro, podría decirse, es de los más íntimos que ha escrito este autor francés. Reúne sus dos grandes pasiones, que son la lectura y la escritura. Tiene una estructura bastante sencilla, se divide en 2 partes, la primera llamada leer y la segunda escribir, pero al mismo tiempo Sartre narra de una forma bastante inusual el origen de su familia, las costumbres, la educación de sus antepasados también, sus problemas personales, la soledad del mismo autor y el maravilloso descubrimiento que fue para él el libro como objeto y como origen del conocimiento también, ¿no? Sartre, si bien escribió este libro ya en una etapa de madurez, deja entrever que incluso desde la infancia y gracias al acompañamiento de su abuelo materno, Charles Schweitzer, definió su destino, y una serie de decisiones primarias también lo llevaron a trazar su camino como lector y posteriormente como escritor, abandonando primero esa fase, ese esnovismo, como él mismo lo confiesa en varias de sus páginas, de escribir para agradar y luego dar paso a una decisión y una conciencia propias. Bien, vamos a leer ahora algunas citas del libro. Empecé mi vida como sin duda la acabaré, en medio de los libros. En el despacho de mi abuelo había libros por todas partes. Estaba prohibido limpiarles el polvo, salvo una vez por año, en octubre, antes del comienzo de las clases. No sabía leer aún y ya reverenciaba esas piedras levantadas, derechas o inclinadas, apretadas como ladrillos en los estantes de la biblioteca, o noblemente espaciadas, formando avenidas de menhires. Sentía que la prosperidad de nuestra familia dependía de ellas. Se parecían todas. Yo retozaba en un santuario minúsculo rodeado de monumentos rechonchos, antiguos, que me habían visto nacer, que habían de verme morir y cuya permanencia me garantizaba un porvenir tan tranquilo como el pasado. Yo las tocaba a escondidas para honrar a mis manos con su polvo, pero no sabía qué hacer con ellas y asistía cada día a unas ceremonias cuyo sentido se me escapaba. Nos son relatadas en estas líneas las primeras impresiones de Sartre ante estos objetos casi sagrados, ubicados en los estantes de la biblioteca de su abuelo Charles, quien además era profesor de alemán. Es prácticamente un rito el venerarlos, seleccionarlos, hojearlos y sobre todo tocarlos. Algo de sensualismo hay en estas palabras de Sartre, quien escribe todo ello con el encanto del recuerdo
de sus primeros años, de sus años de infancia, que mantiene intacto y que lo llevarían desde muy temprana edad a leer a gran parte de los clásicos franceses y a criticarlos también. Ese es un punto de partida de lo que se vería más adelante en este texto autobiográfico que es Las Palabras. Vamos a ir con la segunda cita del programa. Se despedían nuestras visitas. Yo me quedaba solo. Me evadía de aquel cementerio trivial. Iba a reunirme con la vida, con la locura en los libros. Me bastaba con abrir una para descubrir en él ese pensamiento inhumano, inquieto, cuyas pompas y tinieblas superaban a mi entendimiento, que saltaba de una a otra idea, tan rápidamente que se me escapaba 100 veces por página, y aturdido, perdido, dejaba que se fuera. Asistía a unos acontecimientos que mi abuelo seguramente habría juzgado inverosímiles y que, sin embargo, tenían la deslumbrante verdad de las cosas escritas. Los personajes surgían sin avisar, se amaban, se peleaban entre sí, se degollaban mutuamente. El sobreviviente se consumía de pena, se unía en la tumba con el amigo, con la tierna amante que acababa de asesinar. Se nos describe aquí una pasión creciente por el contenido de los libros, sus historias, sus giros, aventuras y tramas, pero también la confesión siguiente de que lo hacía para agradar a su familia y sobre todo para mantener esa imagen de niño bueno, correcto, aplicado. De hecho, Sartre, en varios pasajes del texto, hace la autocrítica de haber caído en el esnovismo desde muy pequeño, es decir, en las apariencias para recibir esa especie de permanente atención familiar porque leía sin comprender lo que leía. Le daba cierta aura de seriedad, de madurez, como si se tratase de un niño anciano, valga esta contradicción. Vamos a ir con la tercera cita del programa. Otros se encargarían de lanzar los llantos inmortales del siglo XX. Yo me resigné a no ser nunca ni rayo ni tempestad, a brillar en la literatura por mis cualidades domésticas, por mi amabilidad y por mi aplicación. El oficio de escribir se me apareció como una actividad de persona mayor, tan pesadamente seria, tan fútil y, en el fondo, tan desprovista de interés que no dudé ni un instante que me estuviera reservado. Me dije a la vez, no es más que eso, y tengo condiciones. Confundí, como los visionarios, el desencanto con la verdad. Este es otro ejemplo de la visión temprana que tuvo Sartre sobre la imagen que proyectaba entonces de la escritura, de una actividad seria, sin ninguna influencia sobre la realidad, casi innecesaria, pero que calzaba con su personalidad de niño. Como se lee más adelante, desde estas líneas, lo que hacía el escritor era añadir o combinar a varias historias y personajes en una sola, y escribirlas. Con los años fue abandonando esta tarea para tomarla con mayor conciencia y sobre todo experimentar la creación con la que tuvo además un mayor regocijo y elevación. Ya no era cuestión de simplemente escribir por hacerlo, sino para crear nuevas formas. Vamos ahora sí con la última cita del programa. Tengo que confesar que era un autor muy ignorado. Me había puesto a escribir otra vez. Mis nuevas novelas, como no podían ser mejores, se parecían a las anteriores línea tras línea, pero no se enteraba nadie. Ni siquiera yo porque me fastidiaba releerme. Iba tan rápida la pluma que muchas veces me dolía la muñeca. Tiraba al suelo los cuadernos llenos. Acababa por olvidarlos. Desaparecían. No acababa nada por esta razón. ¿Por qué contar cómo termina una historia si se ha perdido el comienzo? Además, si Carl se hubiera dignado echar un vistazo a esas páginas, no habría sido lector, sino juez supremo. Y yo habría temido que me condenase. La escritura, mi trabajo forzado, no llevaba a nada, y, por lo mismo, se tomaba a sí misma por fin. Yo escribía por escribir. No lo lamento. Si me hubiesen leído, habría tratado de gustar. Me habría vuelto maravilloso. Como era clandestino, fui verdadero. Tenemos aquí otro pasaje testimonial en la que Sartre revela que no escribía prácticamente de forma mecánica o automática, sin pensarlo casi, ¿no? Que surgió principalmente como un escape al mismo tiempo del mundo de los adultos, hasta que al final del libro nos revela que ellos sufrirán un cambio y reafirmará su escritura como un ejercicio de su libertad para la cultura y para los hombres en general. Les recomiendo mucho leer este texto porque hay muchos pasajes en los cuales se relatan episodios familiares en los que prácticamente desde muy niño también vivía aislado, en el que tenía muchas dificultades para trabar amistad con otros compañeros de colegio. Sin embargo, prácticamente la lectura y posteriormente ya en su segundo capítulo el escribir básicamente va a salvar a Sartre de muchas cosas y él la va a reafirmar como una decisión propia, ¿no? Que es uno de los puntos básicos también del existencialismo, que son la elección y la libertad.
A modo de conclusión, podemos extraer algunas ideas, como que el camino de Sartre, trazado por sí mismo, de dedicarse a actividades puramente intelectuales, pues le valieron prácticamente el reconocimiento mundial con los años. De algunos episodios también que lo marcaron y de cómo la lectura y sus primeros escritos le llevaron a pensar y actuar como un adulto desde muy niño. En cuanto a su estilo, no hay mucho más que agregar, pues es de los escritos autobiográficos más valiosos que hay en la literatura occidental y que muy bien pueden compararse con la de otros grandes testimonios como el de Un hombre acabado, por ejemplo, de Giovanni Papini, o algunas cartas de León Tolstoy. En resumen, si bien en las palabras en este libro no avanzamos mucho cronológicamente en la vida de Sartre, pues básicamente se centra en su niñez, nos demuestra a alguien que desde muy pequeño ejerció su libertad, que fue uno de los puntos claves de la filosofía existencialista. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la próxima edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.